Están por todas partes, desde el kiosco y la gasolinera hasta la tienda especializada, para grandes y chicos, salados y dulces, a granel o en unidades. Las consumimos entre comidas y las damos como premio, pero pocas veces nos planteamos qué llevan dentro, qué tipo de alimentos son o, sobre todo, si son seguras para nuestra salud. Lo que sí tenemos claro es que nos entran por la vista y nos deleitan el gusto. Venga, coge lo que quieres. Salida del colegio a comienzos de la tarde. Una tienda en un pequeño pueblo de las afueras de la capital. El trasiego es constante. Los dueños de esta tienda son también mayoristas. Tienen una nave propia en las cercanías. Su empresa mueve cerca de 1 millón de euros al año. Tenemos un nicho de clientes bastante amplio, desde gasolineras, estancos, pues desde el kiosco tradicional, la tienda de alimentación tradicional, pequeños supermercados, siempre hasta un volumen medio, ¿no? Y mucha diversidad de esos, de clientes, en hostelería, clientes de cafeterías, pubs, prácticamente todo lo que se ve en conveniencia. Los adultos somos más consumidores de lo que pensamos, es decir, pero nos gustan lo que es alto precio, que se llama, pues nos gustan los chicles, pero el que me gusta, el chocolate, pero el que me gusta, y bueno, es un segmento que es tan importante, y yo hay veces que digo que hasta más, ¿no? que lo que es la chuche pequeña. De las tiendas de chuches para adultos sabe mucho una empresa sevillana con presencia en casi todas las capitales andaluzas, además de una franquicia en Finlandia y proyectos para toda Europa, con una plataforma de logística en Hamburgo. Intentábamos encontrar un producto que pudiera consumir todo el público y que no se focalizara en un tipo de cliente, sino que abarcara todos los clientes del mercado y que encontraran todo tipo de productos, tanto los alérgicos a la lactosa, tanto los vegetarianos, personas que tienen alergias a frutos secos, a proteínas del cerdo. Tenemos que quitar el concepto que tenemos de que la golosina engorda. Ante semejante provocación, entramos en materia con los especialistas médicos. Las golosinas son unos, llamémosle alimentos porque se consumen, que aportan un elevado número de calorías vacías. Y sobre todo se llama vacía porque no aporta ningún valor nutritivo, solamente calorías como tal. Los niños hoy en día ya no corren, no juegan en la calle, no practican el mismo deporte que nosotros. Juegan mucho a la DS, a la Play, a la Game, al ordenador, a la tablet y realmente realizan poco deporte para el exceso de consumo de calorías que tenemos. Eso tiene muchas repercusiones en todos los aspectos, uno de ellos es la obesidad. Si hay un sitio donde se comen chucherías es en los cumpleaños. Acudimos a un local especializado en este tipo de fiestas. Aquí cuentan con un as en la manga. El consumo debe ser responsable y para ello tenemos diferentes menús, desde menú para celíacos, etcétera, etcétera. Y se puede mediar quien no quiere la chuche, hay tartas que se traen especialmente desde casa por muchísimas razones, porque el niño nada más que toma de ese tipo de tarta o es la tarta de la abuela la que lo hace, en fin. El cono de chuche se da al final, pero vamos, yo te puedo asegurar que todo lo que tomen aquí los niños de azúcar, aquí en la unidad de juego la queman, ¿no? O sea, el problema yo creo que no son las chuches, yo creo que el problema es el sedentarismo que hay, ¿no? Desde que no nos movemos, ¿no? Exceso de calorías y sedentarismo. Pero antes de llegar al estómago, la chuche ha pasado por la boca. Si a un niño se le da una chuche o se le da un zumo después de una comida en un momento determinado y ese niño luego se lava sus dientes y tiene una dieta equilibrada, pero un día se le ha dado ese premio, no pasa nada. El problema está cuando eso se hace por sistema entre comidas. El niño ni se cepilla, con lo cual ese producto azucarado se deposita en el diente y las bacterias pues empiezan con la glucólisis, se eliminan ácido y destruyen la estructura del diente. Eso es lo malo. La mayoría de los chicles y muchos caramelos ya se venden sin azúcar, pero los sustitutos como el aspartamo o el sorbitol son potencialmente más peligrosos. Muchas veces dice sin azúcar y es que resulta que los sustitutivos no son beneficiosos, al contrario, algunas veces, por ejemplo el sorbitol, que no es tan cariogénico, pero el sorbitol lo que hace es que potencia el ataque ácido, la vía de la sacarosa, con lo cual hace que sea más rápido en la descarga ácida. El xilitol, el malitol y este tipo de preparados sin
azúcar añadido, como quien dice, tiene su efecto indeseable. Y estoy hablando de la irritabilidad, niños hipercinéticos, estoy hablando de que en cantidades altas podría dar diarrea. Veamos pues los componentes y su seguridad a la hora de ingerirlos. En muchas de las golosinas el listado de ingredientes es largo e indescifrable. Los aditivos señalados con la letra E mayúscula son los que están en la lista de permitidos por la Unión Europea. Hay un colorante concreto presente en las golosinas rojas y negras que brillan mucho. La legislación europea ha obligado a rotular con esta leyenda. Puede provocar hiperactividad y falta de atención en los niños. Y la pregunta sería, dado que hay aditivos naturales que aportan quizá menos brillo pero el mismo color, ¿por qué no cambiarlo por otro aditivo natural? En esta fábrica de aditivos alimentarios de Granada nos aseguran que estos no son el problema sino el azúcar y que la industria alimentaria está buscando alternativas naturales a los colorantes más polémicos. Las golosinas es el ejemplo típico de alimento que se compra por los ojos. En cuanto a los sabores, son muy limitados y normalmente no van proporcionados por los potenciadores del sabor, sino por acidificantes que están presentes de forma natural en muchos de los alimentos que consumimos, básicamente frutas. Y luego en el caso concreto de los colorantes, si bien es cierto que ha habido mucha controversia en la Unión Europea, sobre todo por la utilización de colorantes azoicos, las dosis de uso de estos colorantes dentro de las golosinas son extremadamente bajas, de tal forma que para que generara o pudiera provocar un daño sobre la salud de algún niño, el consumo de golosinas por parte de este niño se estima entre 500 gramos y 2 kilos diarios. La pelota, como siempre, en el tejado del consumidor. En general, todos los productos que están a la venta en España se pueden comprar con absoluta tranquilidad, porque en general todos son productos seguros. No hay a la venta en España productos inseguros. Podría haberlos y si los hay, pues se actúa rápidamente para retirarlos de la venta. Campañas periódicas de revisión de etiquetados y atención de denuncias de consumidores particulares son los medios de que dispone el Servicio de Consumo de la Junta. Porque golosinas naturales como estas que hemos visto en alguna tienda, con el etiquetado en alemán, no deberían venderse. Cuando hay un producto que no tiene el etiquetado en castellano, no se debe consumir. Perdón, he dicho en castellano, en español. Ese producto no se debe consumir. Es más, cuando sucede eso, si uno es un consumidor consciente y responsable, lo que debería hacer en primer momento es denunciarlo a consumo. Preocupa mucho a las autoridades de consumo la escasez de etiquetado en los stand o distribuidores a granel que abundan en las nuevas tiendas de chucherías. Cuando se trata de productos a granel y ese producto no se identifica claramente, porque también se venden a granel las frutas, pero todos sabemos que son o plátanos, o manzanas, o naranjas. Independientemente de eso, tendría que aparecer la denominación, el calibre, el origen de dónde se ha comprado la fruta o dónde viene la fruta. Pero en estos casos, en los casos de los ingredientes de los productos de las golosinas, también tenemos derecho a saber cuáles son esos ingredientes de productos. Es decir, que eso tendría que figurar también. Pero la seguridad alimentaria va más allá del etiquetado, porque si bien un colorante por separado puede ser ingerido sin problemas, la salubridad del cóctel de aditivos que contienen las golosinas está muy en entredicho. Para disminuir la posible peligrosidad que eso pudiese suponer, lo que se hace es que cada aditivo se intentan establecer unos umbrales de exposición que sean muy estrictos y muy conservadores. Para las autoridades europeas y españolas de seguridad alimentaria, la reglamentación es muy conservadora, muy segura, pero no todos los especialistas piensan igual. Las autoridades suelen ser extraordinariamente permisivas y los rangos en donde se oscilan los distintos componentes suelen ser muy amplios. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en esas normas no solamente influyen la protección de la salud, que también, y por supuesto en gran medida, también intereses comerciales y de fabricación, en donde hay puestos de trabajo y tal, ahí influye todo. Entonces en la bollería y la pastelería, pues de esas vive también mucha gente. Para saber cómo se elaboran las leyes en la Unión Europea, quizás sea útil acudir al listado oficial de lobbies o grupos de presión registrados en el Parlamento Europeo. Son las empresas y grupos industriales que pueden reunirse con los parlamentarios para influir de algún modo en las leyes. Si miramos solo los registrados en el apartado de seguridad alimentaria, encontramos más de 1.300, de toda Europa, muchos de ellos españoles.
La presencia de los lobbies en la formulación de políticas de la Unión Europea, bueno, sí, creo que extraña a la opinión pública, pero bueno, en realidad son representantes de los distintos sectores económicos que intentan también hacer valer sus derechos y sus valores, ¿no? La opinión pública debe saber que la protección de la salud siempre es una prioridad en la formulación de las políticas. Lo cierto es que cada vez más niños aparecen en las consultas médicas con alergias desconocidas. El abuso de los maíces inflados, los gusanitos y en general las golosinas saladas tampoco están muy recomendados. Cada vez se está viendo mucho más tipo de alergia que nos volvemos locos a la hora de estudiar porque no sabemos realmente qué es lo que el niño le está provocando. Muchas veces porque las madres no se acuerdan, porque la compran a granel o porque no sabemos realmente lo que está tomando. Y una cosa que me preocupa más que eso es qué hábitos de consumo estamos generando. Estamos habituando a los niños a las cosas de sabores intensos, sabores dulces, sabores salados. Entonces, si nosotros generamos ese tipo de hábitos, estamos generando que en el adulto, ese niño potencialmente va a tener una mayor afinidad de consumir productos dulces y salados, con lo que vamos a generar una población de obesos, hipertensos y probablemente diabéticos. Pero ¿cómo usamos las chucherías? Muchas veces como premio, incentivo o entretenimiento, sin mirar las consecuencias posteriores. Por ejemplo, el efecto boomerang del chantaje que le hacemos a los niños. Los padres solemos inducir a los niños ese hábito de chantaje. Nosotros cuando a un niño le decimos al comer, si comes esto te daremos esto, el cerebro de un niño automáticamente que ha pensado, para que yo coma me tienen que regalar esto. La próxima vez si quiere que coma, primero me regala esto y después hablamos. Son un niño que funciona como una máquina de rueda dentada. Esto ya lo tengo conseguido, ahora sigamos por lo siguiente. Y tiene todo el tiempo del mundo para negociar. Venga, todo junto, venga. Todos los entrevistados en este programa coinciden en que no se puede prohibir el consumo moderado de golosinas en los niños, pues todo lo que se les prohíbe termina siendo más atractivo. Al final, el sentido común de los padres debe prevalecer sobre cualquier consejo. Los padres tenemos que estar muy vigilantes con las golosinas que tomamos. Tenemos que ser consumidores responsables, tenemos que comprobar cuál es el etiquetado de las golosinas. La golosina es un premio, pero no puede ser una costumbre. Una industria creciente, con muchos intereses, está inundando el mercado de productos que nos entran por los sentidos, mientras las autoridades sanitarias se debaten en dar credibilidad o no a los estudios científicos que alertan de las consecuencias para la salud de nuestros hijos de ingerir ciertos aditivos y una gran cantidad de azúcar. La legislación británica ha publicado una guía de buenas prácticas que anima a la industria a sustituir los aditivos artificiales por aditivos naturales, pero no es una imposición. Son los consumidores los que con su compra responsable, sin dejarse llevar por el excesivo brillo o color, los que obligarán o no a las empresas a retirar de sus productos lo que parece no beneficia a la salud. La obesidad infantil y las demás consecuencias de una deficiente alimentación se pueden evitar educando el gusto del niño y de los padres. Oh